Bueno, estoy de celebración. Si no aportas ni importas, cumple su primer año. Al final, es como si fuera un hijo tuyo. Un libro propio de papel se convierte en uno de los hitos de tu vida. Dicen que ya lo habéis oído, lo de tener un hijo, un libro y plantar un árbol. Pues mi libro, Si no aportas, no importas, cumple su primer año. Y lo he querido celebrar contigo como merece la ocasión, que es compartiendo las lecciones aprendidas tras este año de vida del libro. Hola, soy Guillem Recolons y te doy la bienvenida a Todo Deja Marca, tu podcast de marca personal. Y por si es tu primera vez, te cuento que este podcast va de marca personal, de su proceso de gestión, lo que conocemos como personal branding, de relato personal, de comunicación personal, propuesta de valor y todo lo que nos ayude a conocernos mejor, diseñar nuestra estrategia y nuestro plan de visibilidad. La primera lección es que el reto no es que compren el libro, es que lo lean. Y en eso mi amiga y escritora Neus Arqués, en su libro Marketing para escritores, tiene toda la razón cuando afirma que lo más importante no será que nos publiquen, sino que nos lean. ¿Vale? Que nos lean será más importante que publicar. Este libro, por cierto, lo acaba de relanzar con Alienta. La primera edición tenía ya 12 o 13 años. La había publicado con Editorial Alba. Y la verdad es que lo recomiendo muchísimo. Y algunas de las cosas que diré aquí, algunas están inspiradas en algunas frases del libro. Pocos autores de no ficción publican con intención de ganarse la vida, ¿vale? Este es mi caso. Yo no soy un autor, de hecho no soy escritor, sí que escribo en el blog, pero como no soy escritor profesional, vamos a llamarlo así, ¿no? Entonces, claro, en el caso de Neus, si llevas 14 obras a tus espaldas, puedes hacerlo, ganarte la vida, pero por regla general, quien no es escritor profesional busca divulgar conocimiento, posicionarse en un mercado específico y en algunos casos también he visto de forma velada plantear una cartera de servicios, ¿no? Eso es lo que se llamaría más el clásico paper. Por tanto, quienes publicamos lo que queremos es que se lea. Y eso no crees que es tan normal. Yo mismo debo reconocer que algunos de los libros que tengo los he comprado porque tienen que estar en mi biblioteca sí o sí. ¿Para cuándo? Para cuando llegue el momento oportuno. Muchos de ellos son para mí manuales de consulta. A lo mejor no los he leído de un tirón, pero sí que he leído algunos capítulos que veía importantes y otros sí que los acabo leyendo a lo mejor después de un año, después de 2, después de 3. ¿Por qué no? O sea, hay pocos libros que están en la biblioteca que no haya leído, pero sí que es verdad que a veces los compro más por aquello de decir que no se me escape, por tenerlo ahí y poder consultar de vez en cuando. Bien, segunda lección, el título es importante, muy, 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 muy importante. Deja que te cuente cuál fue la inspiración del título Si no aportas, no importas. La verdad es que está basado en un principio que para mí es un mantra personal, que solía decir, ¿no? Y suelo decir que es hagas lo que hagas, si no aportas, no importas. Es muy duro, lo sé, pero es tan real como la vida misma. Y llegados a este punto, debo hacerte una confesión muy personal, que este título, lo pensé para subtítulo. Y fue Francisco Alcaide, el autor de la saga Aprendiendo de los Mejores, entre otros libros, que me aconsejó cambiar el orden y elevar Si no aportas, no importas a título. Gracias, Paco. Gran consejo de amigo. Y una anécdota que pasó en Madrid cuando estuve presentando el libro en la editorial Rache. Inicialmente los editores me sugirieron positivizar el título llamándolo Si aportas, importas. Y bueno, no me costó mucho convencerles de que la psicología inversa funciona y lo negativo vende, ¿no? Sino de que viviría la prensa. Y aquí recuerdo una anécdota que les conté una de las campañas más recordadas de la historia y con mayores ventas, que fue el lanzamiento del diario The Independent, cuyo spot publicitario todo era en negaciones, hasta el punto de llegar al final, el bodegón final con el periódico que ponía no me leas, no me compres. Y fue el anuncio que hizo vender más periódicos en la historia de la humanidad. Eso pasó por el año 88, algo así, hace bastante tiempo, cuando la publicidad funcionaba y era bonita. La tercera lección es el marketing no acaba nunca. Pensar que cuando el libro está en las librerías físicas o virtuales ya ha terminado el trabajo es un error, es incluso, te diría, una ingenuidad. Yo te diría que ese es el momento en que realmente empieza la fiesta, ¿vale? El libro tiene que venderse en las librerías. Dicen que somos lo que vendemos. Esto es así, es un poco duro, pero es la pura realidad. Si no es así, ¿qué pasa? Que pronto dejan de estocar en las librerías y ya trabajan por encargo. Y ese diría que es el principio de la muerte agónica del libro.
Yo utilizo muchísimo como promoción Twitter, Instagram, casi semanalmente estoy promoviendo el libro. También tengo una landing page, por decirlo así, o una página en mi web donde hablo del libro. Pero quizá la mejor idea que tuve fue crear una web específica con un área exclusiva de lectores. La web es sinoaportasnoimportas.com y ahí, por supuesto, presento el libro de varias maneras, con un vídeo corto, con un vídeo largo, presento los lugares donde se puede encontrar, presento una sinopsis, presento las reseñas más importantes que me han hecho, en fin, todo este material. Y ahí dentro, además, hay una área exclusiva a la que solo se accede con una clave relacionada con el contenido. Por ejemplo, pon la última palabra de la página X. Y ahí hay plantillas descargables, vídeos referidos en el libro, infografías, relatos, enlaces interesantes, etc. Una pena que cuando yo entregué el libro a imprenta, que fue en octubre del 19, o sea, han pasado 2 años, ha pasado 1 año desde la publicación, pero 2 desde que yo entregué el manuscrito. Pues una pena que entonces el QR no fuera un código tan aceptado como ahora después del COVID, porque la verdad es que muchos de los soportes hubiera sido mucho más fácil llegar a ellos a través de un QR. Bueno, en cualquier caso, cuarta lección. Menos es más. Y eso también afecta a los libros. Me costó años escribir el libro. No voy a decir cuántos, me avergüenza un poco. Pero eso pasa cuando no tienes claro cuál quieres que sea el solucionador del libro, su propuesta de valor, la razón por la que alguien lo leería y además especificando muy bien quién es ese alguien, ¿no? Entonces, ¿qué hacía? Lo escribía y lo destruía, volvía a empezar y así 3 veces. Quería abarcar demasiado. El libro al principio fue un encargo de Planeta, que era para la colección en 1 semana, ya sabes, aquello... Storytelling en 1 semana. Cuando lo tuve escrito pensé, no vas a engañar a nadie haciéndole pensar que puede aprender a gestionar su marca en 1 semana. Y lo rompí. Por fin decidí cuál sería la diferencia entre Si no aportas, no importas y otros libros bajo el paraguas, vamos a decirlo así, del personal branding, que fue aplicar mi visión y mi experiencia en branding, 25 años, gestión de marca y poner el foco en la propuesta de valor, que es aquello que nos hace elegibles y en el fondo es aquello que cuando alguien te contrata, yo soy consultor, y te dice, quiero que me ayudes, es para que alguien le elija, aunque no te lo digan, Te suelen decir, no, es que quiero mejorar mi perfil en LinkedIn, quiero ser más visible. No, tú no quieres ser más visible, tú lo que quieres es que te elijan para un proyecto interesante, o ganar clientes, ¿vale? Para eso es lo que te realmente necesitas el personal branding. Quinta lección, las palabras son importantes. Ya, parece de perogrullo, pero bueno, no es lo que piensas. Me refiero a que a veces ofrecemos algo cuyo nombre no coincide con lo que las personas buscan. Y te voy a poner un ejemplo brutal, que es personal branding, o su propio resultado, la marca personal. Eso es todavía muy desconocido o se asocia equivocadamente, pues lo típico, con un exceso de promoción personal, con solamente la presencia en redes sociales, etc. Por tanto, una de las cosas que yo quería plantearme era renunciar a utilizar mis palabras clave, que eso, fijaros que es un sacrificio importante, ¿no? ¿Por qué? Porque mis palabras clave no están metidas en el cerebro de las personas como algo muy claro. Recuerdo cuando estábamos en publicidad hace algunos años que había una frase que corría por ahí que decía, no le digas a mi madre que soy publicista, dile que soy pianista en un burdel, ¿no? Porque era más fácil que entendiera lo que hacíamos, ¿no? Entonces, al final tenemos que reducir el título a algo que sea no solo comprensible por la gente, sino que le haga pensar y que le haga tomar acción. Yo creo que estas son las palabras clave. Un libro tiene que invitarte a la acción. Y por tanto quise evitar esta palabra, marca personal, o la palabra personal branding en el mismo título, porque podría confundir. Y tampoco ni siquiera la palabra propuesta de valor, porque nadie sabe lo que es. Al final elegí una frase que provoca una reflexión tal como es. Si no aportas, no importas. Sexta lección. Busca una buena editorial. Eso es importante, que encuentres una buena editorial. Y si no la encuentras, autoedítate. Ahora es posible hacerlo en multitud de plataformas. Eso sí, si no lo has hecho antes, te voy a dar un consejo. Contrata a alguien que lo haya hecho muchas veces. Créeme, ahorrarás mucho tiempo y dinero. Y yo he pasado por ese calvario de intentar hacerlo yo solito y lo he pasado fatal. Me estuve 1 semana para publicar un título en Amazon y lo pasé muy mal. Por tanto, busca a alguien que sea un experto, que lo haya hecho muchas veces y que te eche una mano, y te aseguro que ahorrarás tiempo y dinero. Yo no negaré que publicar con editorial tiene muchas ventajas. Por ejemplo, la distribución, la presencia física del libro en librerías, grandes almacenes. Otra también podría ser el prestigio de la propia editorial, si lo tiene. Y la otra es que tienes ayuda, deberías tener ayuda en una parte del proceso inicial, sobre todo. Pues te pueden ayudar a corregir temas,
a darle una segunda y una tercera opinión a los contenidos, a sintetizarlo o ampliar una parte que falte, etcétera, ¿no? Esto es lo que debería ser, ¿eh? Las ventajas están claras. Y ahora, más que decirte las desventajas, te voy a decir cuáles son las ventajas de autoeditar, ¿vale? Yo he autoeditado algún libro, como por ejemplo La píldora negra. Entonces, las ventajas principales son la primera, la rapidez. Yo tuve que esperar un año, de acuerdo que vino el COVID, pero tuve que esperar un año tras la entrega del manuscrito. Y en el mejor de los casos, sin COVID, hubieran tardado 6 meses. Es decir, que es mucho tiempo. Cuando tú tienes un libro que lo acabas de escribir, que tienes una ilusión de loco, lo que quieres es que este libro ya esté en la calle. Es así. Quizá la más importante de ventaja es que eres dueño de tus propios derechos. O sea, eres el propietario del libro. Y eso te permite controlar el libro en papel, el libro electrónico, el audiolibro y todo lo que pueda salir. Y esto te facilita llegar a todo el planeta. El mismo día que lanzas el libro, lo estás lanzando en todo el mundo a la vez, tanto en papel como en electrónico como en audiolibro. Y eso es brutal. Eso es algo que yo no he podido saborear todavía, ¿no? Y otra ventaja es que autoeditarse se convierte en negocio, ya que normalmente el porcentaje que te puede dar una editorial está entre el 8 y el, vete a saber tú, y el 12%, ¿vale? Con suerte. Pero claro, cuando tú autoeditas pasas de ese 10% de media a un 60%, por ejemplo, que te paga Amazon. Pues no está mal. No está mal, ¿no? Y encima te despreocupas de todo el tema de impresión del libro, porque lo hacen ellos, todo el tema. Es decir, está muy bien y tienes bastante ayuda, la verdad, para hacerlo. Entonces, valora los temas que te he comentado. Prestigio en una primera publicación, aquí pues te lo da más una editorial. Valora la idea de la presencia física en librerías. Es verdad que al final la compra importante hoy se acaba haciendo online, es así, esto no tanto en papel como en formato electrónico, y valóralo. Cada uno, yo si ahora tuviera que volver a hacerlo, me sabe mal decirlo por mi editorial, pero lo autoeditaría, porque no me ha salido bien. No estoy en América, que fue mi intención inicial, sobre todo porque tengo mucha más audiencia en América que en España. No estoy en libro electrónico, no estoy en audiolibro y no hay visos de que no tengo información. En un año no he tenido ninguna información y por tanto, pues bueno, si ahora tuviera que hacerlo otra vez, no, vamos, es que con los ojos cerrados, o sea, me autoeditaría ya. Ahora, conozco casos de personas que han tenido experiencias muy positivas con el libro, entre ellas una que he mencionado antes, que es Francisco Alcaide. Lección 7. Recuerda siempre a quién diriges el libro. El libro no se dirige a los que te van a dar su opinión, que son tus amigos, colegas, etcétera, sino que se dirige a tus clientes, a los que en este caso llamaremos lectores afines, lectores a los que lo que tú les explica les importa, les hace crecer, les transforma. Y este es un tema importante, ya que a veces podemos estar tentados de utilizar un lenguaje incomprensible para alguien de fuera de nuestro sector. Entonces es clave incluir ejemplos de lo que explica. Esto para mí es básico. Ahora uno de los últimos libros que he leído es El Formador 5.0 de David Barreda. Una maravilla, una joya, porque cada parte teórica está acompañada de ejercicios de puesta en práctica, con lo cual es tan fácil de recordar todo, tan fácil de leer, tan bien estructurado que es una maravilla, ¿no? Entonces, pensar que lo que se lee se recuerda un tiempo, pero lo que se hace se memoriza. Es decir, si en el libro hay ejercicios que tú puedes hacer, que puedas incluso aplicar en alguna red social, eso queda para siempre, ¿eh? Por tanto, eso te ayudará, digamos, a dejar el libro en el top of mind de la mente de tu lector. Yo te diré que Si no aportas ni importas cumple su primer año y espero que siga ahí con fuerza. Es un libro en el que me obsesionó que hubiera una propuesta clara de valor, que es la que os he comentado antes, que es lo que nos hace elegibles, que en mi caso ha sido esta aportación competitiva en mi conocimiento del mundo de la marca. Pensar que llevo 25 años en branding y 15 en personal branding, que me han inspirado. Ahora que lo pienso, llevo 40 años de vida laboral, lo cual es una pasada. Pero ¿eso para qué me ha servido? Para que las personas que lo lean sepan cómo afrontar su diagnóstico de marca personal, cómo afrontar su estrategia de marca personal y cómo afrontar su plan de visibilidad. Y que al final, gracias a eso, sean elegidos en algún proyecto ilusionante. Entonces, esta es la propuesta de valor. Esta experiencia que detrás me da ese bagaje para que finalmente tú puedas beneficiarte como lector. Si has llegado hasta aquí, te traigo las novedades de la semana. La primera es un podcast de mi amigo Javier Zamora que se llama Branding Square y una entrevista que me hizo que se titula Employee Advocacy. Pude hablar de lo que me apasiona con él. Tuve una entrevista que no es muy larga y la verdad es que tuve esta suerte porque no hay nada mejor que te entrevisten sobre algo que no solo dominas, sino que además, disfrutas hablando de ello, ¿no? La segunda es
en Inconfundiblemente, que es el del podcaster Julio Muñiz. El capítulo último se titula Personal Branding para elevar tu nivel de empleabilidad y entrevista a mi colega Elena Casas, ¿vale? Es un muy buen episodio, multitud de referencias al nacimiento, desarrollo del personal branding, pero también a la historia personal de Elena, de cómo empezó con todo esto. O sea, yo creo que, bueno, si te interesa conocer un poco a veces las raíces de las personas, está bien este tipo de episodios. Luego también, a modo de recordatorio, porque ya hablé de esto la semana pasada, el 18 de octubre, el lunes, hago una charla en Instagram con Pedro Soriano, @enfermeroenred. Vamos a trabajar el tema llamado ¿Cómo podemos trabajar el prestigio digital? Lunes 18 de octubre a las 7:30 hora española. También esta misma semana, la tarde-noche del jueves 21 de octubre, desde simpleiconsciente.com doy el taller de Reinventa tu futuro en horario 18 a 21 horas en Argentina o 23 a 2 de la mañana hora española. Ya lo sé, un poco heavy. De hecho, el taller tiene como objetivo dar las claves de cómo pasar del autoconocimiento al reconocimiento, que es un tema del que hablé también la semana pasada. Y solo recordarte que Simple y Consciente es el gran proyecto de la periodista y coach referente en Argentina, Silvina Luna. Como recordatorio también, acabó el Congreso de Employer Branding Atraer Talento, que hablé hace 3 semanas de él, primer congreso online de Employer Branding Atraer Talento, para que las personas conozcan estrategias de branding para reforzar la marca empleadora, para fidelizar el talento y para atraer el talento. Las fechas son del 25, 26 y 27 de octubre, entre las 4 y 6:30 hora española, entre las 11 y 1:30 del mediodía horario de México. Los ponentes somos Nilton Navarro de Infoshops, Luz Ferrer de IKEA México, Juan Martínez de Salinas de BeLeader y un tal, no sé si lo recuerdas, Guillem Recolons. Pues espero que te haya sido útil y práctico este capítulo sobre las 7 lecciones aprendidas tras publicar un libro. Ojo, seguramente no las compartirá mucha gente, pero yo te he dado las mías, las que yo he vivido en mis propias carnes y creo que te pueden ser útiles. Y supongo que ya puestos a pedir hubiera podido hacer alguna más. Pero bueno, ya habrá tiempo para esto. Si algún día te animas a escribir, sobre todo no dejes de interiorizar estas 7 lecciones o estas 7, en fin, moralejas aprendidas tras la publicación de un libro que es una aventura impresionante y muy bonita y que recomiendo a todo el mundo. Te oigo la semana que viene. Un fuerte abrazo.